Martes 29 de junio. Saludos, señoras, señores, bienvenidos como cada día a este espacio, a esta revista de prensa, a este recorrido que damos cada mañana a las portadas, este paseo por las portadas de los diarios que se editan en la provincia de Córdoba, Diario de Córdoba, ABC, el día de Córdoba, y también como cada día por la prensa digital. Y como cada día, como cada martes en concreto, nos acompaña Juan Ruz. Juan, bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días y encantado de estar aquí. Director, como saben perfectamente, del diario El Día de Córdoba. Bueno, vamos a dar este primer repaso a los periódicos. Hoy hay algunas coincidencias en las portadas, va avanzando la semana, pero lo que sí hay coincidencia es en las fotografías. El Diario de Córdoba elige una foto de la piña de la selección ayer en el partido frente a Croacia, se me ha olvidado, y el titular España se jugará los cuartos de final con Suiza, se jugará el pase a semifinales con la selección de Suiza, que dio la hasta ahora sorpresa del Campeonato de Europa, de la Eurocopa esta. Titular para la sanidad, un segundo robot quirúrgico agilizará las listas de espera en el Hospital Reina Sofía, en concreto en el Hospital Provincial. El diario ABC también las fotos para una de las piñas que se organizaron ayer tras uno de los muchos goles que marcó España, o en concreto esto al final de creo que es al final del todo. España se desata en la prórroga, titula el diario ABC. Se desató incluso un poquito antes de la prórroga, pero al menos en la prórroga sí que tuvimos espectáculo y emoción. El titular, para un asunto de ámbito nacional, Sánchez, se refiere a Pedro Sánchez, presidente del Gobierno. Sánchez quiere indultar 10 millones de euros al golpismo, titula el diario de Vocento. Y el diario El Día, la foto también es para una de las celebraciones, en concreto el último gol, el de Azpilicueta, este hombre, Oyarzábal, pone Oyarzábal, no entiendo yo mucho de fútbol. A cuartos tras una locura, titula el diario El Día, y el titular para la sanidad. La tasa de incidencia del COVID-19 cae más de 20 puntos en la provincia de Córdoba, la capital bajó más de 30 ayer en el día lunes. Es decir, tampoco vayamos a ir muy con el hilo, la precisión al dato, porque habitualmente son datos raros los de los lunes, pero en cualquier caso es cierto que bajamos muy cerca de 250 casos en la provincia y en 300 y poquito en la capital después de una fin de semana más tranquilo. Bueno, empezamos por el principio. Si te parece, el decano, la prensa cordobesa, bueno, el fútbol nos lo saltamos, partidazo ayer de España, un partidazo también el de Suiza, con lo cual unos cuartos que quizás van a ser más tranquilos de lo que se preveían. Bueno, yo creo que hay que tener mucho cuidado porque lo que vimos ayer de Suiza, yo creo que ha demostrado que está ahí por sus propios méritos y puede ser cuando hay una competición deportiva el tapado de esta Eurocopa, así que vamos a ver lo que nos encontramos. Por un entrenador que siempre decían, ¿contra quién quieres jugar? Dice, contra el que pierda, pero juegas contra el que gana, siempre juegas contra el que gana, aunque lo bueno será jugar contra el que pierde. Eso sí es verdad. Bueno, decía yo, el diario Córdoba ha escogido para abrir hoy el tema de la sanidad, otro nuevo logro, otro nuevo hito, la sanidad pública andaluza y cordobesa, y la incorporación de un nuevo segundo robot Da Vinci, que no es un robot como los androides estos de la ciencia ficción, pero es que es una máquina que facilita y mucho la labor de los cirujanos. Sobre todo, con este tipo de robot se evita que sean unas intervenciones muy invasivas, que requiere luego mucha hospitalización, mucha posoperatorio, mucha cicatriz. En este caso se utiliza en urología, en ginecología, y permite que sea una recuperación mucho más rápida. Sí, bueno, se trata de una incorporación que ya estaba anunciada, solo había que ponerle fecha. Desde ayer está en marcha y bueno, es un avance más tecnológico que tiene nuestro hospital y que yo creo que podemos sentirnos orgullosos, ¿no? Ahora lo que es necesario que funcione igual que se ha funcionado en el primero ya que hay y que se pueda, pues de alguna manera, mejorar la calidad de la intervención y mejorar la calidad de vida de los pacientes, que es lo que se busca, ¿no? Luego es verdad que hubo ciertas informaciones, bueno, hubo opiniones por parte de los responsables de Reina Sofía respecto a que, bueno, esto va a mejorar las listas de espera. Las listas de espera yo creo
que se mejoran con más profesionales, aunque el robot es verdad que, o este sistema robotizado puede ayudar, ¿no? Pero más que todo se trata de una cuestión de organización interna de cada uno de los centros hospitalarios, ¿no? Estaba viendo imágenes del acto de presentación ayer de este segundo robot, el segundo robot del sistema Da Vinci. El primer robot, el que ya funciona en 3 años, ha permitido operar a 500 y pico personas. Se espera que este robot tenga unas prestaciones parecidas y, como dice Juan, son operaciones que se harían igual sin robot. No significa que se agilicen mucho más las listas de espera. Lo que sí que es cierto, y eso nos lo destacaron ayer, resaltaron los profesionales, es que se agiliza sobre todo los postoperatorios, porque se sustituye la laparoscopia habitual, incluso ya mucho más la laparotomía antigua, aquella de los cicatrizones, aquellos costurones gigantescos que tardaban luego una semana de posoperatorio, y esa es la gran ventaja de este robot fundamentalmente, y la precisión, claro. Sí, como te he dicho antes, la agilidad a la hora de poder intervenir, de poder programar y de mejorar la calidad, no solo con la que trabajan los profesionales, sino también los pacientes, ¿no? Que yo creo que es lo importante. Se evitan, como tú has dicho, todos hemos visto esas operaciones con unas cicatrices muy amplias, porque los médicos necesitan un campo de trabajo para poder intervenir, y todo esto pues se van evitando con estas nuevas tecnologías que se van incorporando a los hospitales. Y no olvidemos que bueno, que aunque se trata de un sistema que es verdad que está ya en algunos hospitales, que Córdoba casi siempre está a la cabeza en la incorporación de este tipo de tecnologías. No podemos decir que es la primera, pero sí, desde luego, siempre está en el pelotón de cabeza de hospitales que van incorporando este tipo de herramientas, ¿no? Pues prácticamente el 100% de los cánceres de próstata se van a intervenir con este sistema, lo que mejora muchísimo. Son cánceres que habitualmente se resuelven bastante bien, bastante favorablemente para el paciente, y con esto se mejora incluso su tratamiento. Seguimos con la sanidad. El diario El Día habla de la tasa COVID de la que hablábamos antes. Saben que Córdoba sigue teniendo una tasa muy elevada, la capital por encima de 300 casos por cada 100.000 habitantes. En los últimos 14 días la provincia se ha situado ya en el límite de los 250 y poquito había ayer, que nos podría de nuevo bajar del nivel de alerta extremo. Yo decía, no hay que hacer mucho caso quizá a los datos del lunes, porque como casi siempre son reajustes de fin de semana, a ver qué pasa hoy. Sí, vamos a ver qué pasa hoy. En cualquier caso, la tasa estaba ayer donde estaba, tendremos que hacer el corte y medir de alguna manera. Y bueno, también hemos querido lanzar un poco un mensaje de optimismo, de que vamos mejorando, pero que tampoco podemos relajarnos. Seguimos todavía en riesgo en situación de riesgo extremo, aunque vamos bajando. Habrá que analizar, y supongo que nos tendrán que explicar cuando pasen una semana qué es lo que ha pasado en Córdoba, sobre todo en el último mes, pero recordemos que también estamos en una situación muy anómala respecto al resto de provincias y del resto de España. Tenemos una tasa muy alta, y si no me equivoco y no ha cambiado el mapa desde ayer, seguimos siendo la provincia con la tasa más alta de toda España, o entre las 3 primeras. En la capital estamos muy elevados, la provincia es la más alta de Andalucía y la más alta de España también. En la capital era la capital provincia con la tasa más alta. Dentro de la información sobre la COVID tenemos que hablar de nuevo del asunto del macrobrote de Mallorca. Según dijo ayer la Junta de Andalucía, son 148 los estudiantes o ex estudiantes, que algunos llevan a cabo sus estudios, que estaban en Mallorca celebrando el fin de curso, de los cuales 70 y tantos han regresado y 70 y tantos siguen allí en la isla retenidos. Dicen los periódicos que se va a presentar una denuncia por retención ilegal, porque no hay base para esta retención. En principio la situación es extraña, porque llegaron a Mallorca el 26, creo recordar, o el 22, ya una vez que había pasado la fiesta, esta famosa que hemos visto tanto por las imágenes, por los vídeos, y no hay muchos de los grupos que no tienen ningún caso positivo, aún así los retienen allí. Sí, bueno, sabemos que hay unos protocolos que parece que se nos han olvidado, pero que están todavía vigentes desde marzo de 2020, y yo creo que tal vez eso se nos olvida, o se le están olvidando a algunas familias y a los afectados, lógicamente, que están en una situación un tanto angustiosa, y lo entendemos.
pero hay que cumplir con ellos, ¿no? Tal vez el gobierno balear tenía que haber sido un poquito más didáctico y explicar y dar más explicaciones, pero la verdad es que todo es un entorno un poco raro, porque se trata de personas que son menores de edad, que están en un hotel, que están, en fin, se están escuchando por ahí palabras un poco elevadas de tono respecto a la situación en la que están allí, pero no sé si había otra solución, la verdad, porque hay que guardar una cuarentena como cuando se tiene un contacto directo con una persona positiva, eso lo sabemos todos. En un hotel se hace la vida que se hace en común, tanto a la hora solo de desayunar o de comer o de compartir un rato de ocio en la piscina o de más estancia del establecimiento, con lo cual algún tipo de medida había que tomar. Y yo creo que hasta donde sabemos se han ido cumpliendo lo que marcan los protocolos. Otra cosa es que el gobierno balear, como digo, podría haber estado más diligente a la hora de dar determinadas explicaciones a las familias y a los propios afectados, ¿no? Habrá que ver cómo evoluciona la situación. Hoy a las 10:30, dentro de un rato, los padres cordobeses se reúnen, un grupo de ellos, al menos con el alcalde, que va a intentar mediar para que se agilicen los trámites de regreso de los chicos, sobre todo los chicos que no tienen ningún caso positivo, porque ellos insisten en que al menos los chicos del Góngora no ha habido un caso positivo en el grupo del Instituto Góngora, y aún así, por un presunto contacto directo, que ellos niegan también, no le han explicado cuál ha sido el contacto, cuál es la trazabilidad, de dónde viene esa información de que ha habido un contacto entre el grupo, siguen allí. En fin, cada cual lógicamente cuenta la feria según le va, y ellos tienen sus argumentos, y la Consejería de Sanidad del Gobierno Balear pues tiene también lo suyo, intenta evitar que el virus se propague en una zona, además que era un poco la única COVID-free que hay en España. Sí, y yo insisto, tampoco podemos circunscribirnos al caso de un determinado centro o un determinado grupo por provincia o por comunidades autónomas. Todos sabemos que en este tipo de excursiones la interrelación entre los jóvenes, porque lógicamente están de viaje de fin de curso, están en un viaje de ocio, las relaciones son más habituales de lo que tal vez podíamos tener pues en un día laboral normal cualquiera en nuestro centro de trabajo. En fin, yo creo que hay que verlo también desde la otra óptica. Todo esto pensando también en lo dicho antes, ¿no?, de que las autoridades, además de velar por la salud, pues también tienen el deber de explicar y de dar cuenta a la familia de cuál es la situación, ¿no? Luego es muy fácil especular con que no había ningún contacto, si lo había. Si son personas que están en el mismo hotel, lo más normal, y en otras ocasiones lo hemos visto, es que tengan que hacer cuarentena la mayoría de las personas que estén allí, ¿no? Otra cosa son las circunstancias que se den, lo que hay. También sabemos por la propia Consejería de Salud que de los 70 y algo que han vuelto ha habido 3 personas que sí han dado positivo. En fin, pues pensemos, esas personas habrán vuelto en un avión o en algún medio de transporte, a ver qué seguimiento se ha hecho. Para eso están los rastreadores, y yo creo que hasta ahora no hemos dudado, ¿no?, del trabajo que realizaban estas personas. Por eso digo que hay que verlo con cierta distancia y ver qué pasa, y esperar las explicaciones que dan uno y otro, ¿no? Eso. Vamos a dejar que pase el tiempo, ojalá que no sea mucho y que lo antes posible, cuanto sea posible sanitariamente, por seguridad sanitaria, puedan regresar a Córdoba, porque lógicamente los padres están preocupados, son menores de edad, algunos andan regular de dinerillo, dicen que no le atienden convenientemente los hoteles, o sea, que se arregle lo antes posible esta situación. Más cosas, el diario Córdoba lo traen todos los periódicos, el diario Córdoba trae la portada. Ayer se presentó la rehabilitación de la Puerta del Puente, un sistema muy novedoso. Quizá lo más chocante de este asunto es que la Puerta del Puente, que lleva 600 años, 500 años levantada, se restauró en 2007, y ha hecho falta restaurarla 10 años después prácticamente. No sería también como lo hicieron en la época de Felipe II, cuando se construyó la Puerta del Puente. Lo cierto es que se aplican nuevas tecnologías para acabar con los desconchones. Bueno, como comentábamos ayer, precisamente tirando de esa idea que tú planteas en la redacción, es una restauración sobre la restauración ya hecha, ¿no? Bueno, yo creo que esto lo que evidencia es que tal vez esa primera intervención había algunas deficiencias, como se ha demostrado,
el deterioro iba avanzando. Es verdad que económicamente no se trata de una intervención muy costosa, 120.000 euros, sí, claro. unos 120.000 euros aproximadamente, pero sí tiene una complejidad técnica bastante importante, según lo explicaron ayer tanto Rosa Lara como el resto del equipo técnico. Juan Murillo. Exactamente, del equipo técnico de urbanismo, ¿no? Bueno, yo espero que esto se corrija rápidamente, porque es verdad que aquello ya, las veces que has pasado por allí, si hace unos años prácticamente era inapreciable, con el paso de los años se está viendo que hay un deterioro que ya es muy visible, sí, para los turistas, y también la Puerta del Puente también es un poco la que abre a muchos visitantes, a muchos turistas. A mí me parece bien que se actúe en este tipo de patrimonio, y además lo antes posible para que ese deterioro no vaya en aumento, ¿no? Claro, estamos viendo la foto del diario El Día, los desconchones que afean y que afectan y mucho la Puerta del Puente. Hay que decir que la Puerta del Puente originariamente eran bloques de caliza, piedra caliza muy porosa, que absorbe mucho la humedad, y además se trata muy mal, el tratamiento contra la humedad muy complicado. Y cuando se restauró la Puerta del Puente, lo que hizo el equipo de Juan Cuenca fue, en lugar de recuperar los bloques de caliza, fue aplicar una malla, y sobre la malla mortero, que es lo que en esa época se sugirió como más idóneo. El mortero se ha caído y se ha quedado descubierta la malla, porque si comparamos el deterioro de este monumento con el de la mezquita catedral, que le pasa igual, que también es caliza, también se está deteriorando, pero se cae y al final hay más caliza. Aquí el problema es que se caía y detrás había malla, y eso es lo que quizás afeaba mucho más, como que se le veían las tripas de que aquello no era, ya no digo romano, como fue la puerta original, ni siquiera del siglo XVI, la época de Felipe II, parece que fue una cosa de una con todo respeto, de una chapuza parcelera, ¿no? Una cosa muy rara. Bueno, más bien, y luego teniendo en cuenta que este tipo de edificaciones pues también resuman hacia arriba una serie de humedades que son las que provocan que se llegue a la situación que tú has explicado muy bien, ¿no? Repito, sí, da una impresión cuando mínimo regular, sí, respecto a lo que se hizo en 2007, que creo que fue, ¿no? Pero en fin, yo supongo que los técnicos habrán tomado buena nota para que esto no vuelva a suceder, y se volverá a una actuación muy similar a la que había anteriormente, porque yo supongo que desde Felipe II hasta 2007 algún arreglillo se le habrá hecho, algún lavadillo de cara se le habrá hecho también, sí, a la Puerta del Puente, ¿no? Bueno, saben que en la época de Rafael Cruz Conde padre, el padre de Antonio y de Alfonso, de los 4 Cruz Conde alcaldes, pues Rafael Cruz Conde fue quien se le ocurrió a él y a su ayuntamiento duplicar la puerta por detrás, porque hasta entonces la puerta tenía solo una cara, la cara sur. La cara norte, la cara interior de la muralla, aquello era una pared, un tapial blanco, y fue los años 20, o la época de Cruz Conde, cuando se decidió duplicar. Y ahí viene la segunda parte de los sillares y tal, que se hacen por la cara de dentro, que se repitió como un espejo, la cara de fuera. Yo creo que el patrimonio, como siempre digo, en Córdoba es la clave no solo para el turismo, sino para nuestro funcionamiento como ciudad. O sea, hay que basarse en la cultura, la historia, porque Córdoba es eso, y el deterioro que tienen los monumentos no solamente nos daña la imagen, la visita, sino nuestra propia idiosincrasia como cordobeses. Sí, hombre, y también una cuestión, como yo digo, muchas veces de orgullo, ¿no? Para los propios cordobeses, que también utilizamos esos espacios cuando podemos en nuestros paseos, y nos gusta que todo esté perfectamente en orden de revista, ¿no? Como se suele decir. Los que damos en el diario Córdoba habla también de la Casa de San Agustín, lo traen todos los periódicos. El Córdoba, que tiene más sumario que nadie, trae más cosas en el sumario hoy, y habla de la Casa de San Agustín. Saben que hay un inmueble de la Plaza de San Agustín, que es propiedad municipal, que hace muchos años que se intenta desbloquear para utilizarlo bien como centro cívico, que fue la idea original. Luego se planteó como una especie de oficina de ayuntamiento de barrio allí, y ahora, bueno, sin saber muy bien todavía para qué se va a utilizar, parece que se desbloquea. También San Agustín es una plaza castiza, una plaza muy cordobesa, una plaza muy concurrida, y también tiene allí en el entorno pues este edificio y algún otro más, que está casi con el andamio perenne, con los desconchones perennes. Sí, yo creo que se trata de otra actuación pendiente que estaba ahí, que no se ha cometido. Yo todavía no sé muy bien por qué, la explicación es el por qué no se ha cometido antes esta reforma o esta restauración. Y yo creo, me hago un planteamiento un poco tirando de lo que tú has dicho antes, ¿no? Aquí parece que primero tenemos que definir los usos y luego ver y luego acometer la actuación, ¿no? Bueno, tal vez cuando se trata de un patrimonio de este tipo se puede rehabilitar un espacio, y luego vemos a qué se puede dedicar o qué actuaciones se pueden desarrollar allí, ¿no?
Yo creo que al final es la pescadilla que se muerde la cola, van pasando los mandatos municipales y al final cuando se quiere intervenir todo, siempre al final es más costoso de lo que en realidad se había previsto pues 10 o 15 años antes, ¿no? Ojalá que llegue pronto esa restauración y que luego ya veremos qué uso se le puede dar, tanto vecinal como de otro tipo. Yo, esto de poner tantas oficinas municipales dispersas por determinados barrios, bueno, está bien como servicio, pero bueno, también se puede pensar en otro tipo de usos, ¿no? Se me ocurre también, Juan, al hilo de este comentario tuyo, hay otros edificios que también están a la espera de que se desbloqueen o que se decida qué hacer con ellos o dónde meterle mano. El caso, por ejemplo, del Pósito de la Corredera, otro edificio que afea muchísimo un entorno patrimonial, muy visitado, y que no se sabe qué hacer con él, que si va a ser un edificio municipal, luego que si va a haber aquello invento gastronómico también. Al final sigue habiendo allí un sitio histórico, ese fue el primer silo que tuvo, o el último silo antes del silo que tenemos ahora, también cerrado por cierto, en Carretera de Palma del Río, y un edificio que necesita, pues bueno, que se decida qué hacer con él. Claro, porque primero la administración siempre plantea una serie de planes de uso. Cuando no hay acuerdo sobre esos planes de uso, pues se paraliza todo tipo de actuación, aunque se haga un pequeño mantenimiento, y al final van pasando los años y siempre queda igual. Yo digo que tal vez había que cambiar el chip, darle la vuelta un poco a la idea. Primero vamos a proteger y luego vamos a ver qué podemos meter allí. Es verdad que allí la única propuesta más o menos con negro sobre blanco que se ha visto en los últimos años fue aquella idea de Nieto de hacer allí una especie de mercado gastronómico, estilo Mercado Victoria, pero allí en la zona del Pósito. No sé muy bien cómo se iba a hacer, pero bueno, supongo que los arquitectos habrían trabajado al respecto para ello, y esa era la única idea así que hemos visto en los últimos años. Luego se habló de algún tipo de equipamiento cultural y demás, pero no ha llegado a un buen puerto. Yo creo que sería lo suyo ponerse a actuar cuanto antes y luego ya veremos qué plan de uso se le puede dar a determinados edificios que tienen una significación histórica importante para la ciudad, ¿no? Sí, el Pósito, y hablamos de otros muchos edificios que están también a la espera de que alguien decida qué hacer con ellos. Hablamos del Convento Regina, por ejemplo, que está también parado su recuperación, su rehabilitación, algún otro de equipamiento por ahí que hay perdido. Nos quedamos en la Corredera. Ayer noche se inauguró las casas de Doña Jacinta con la bandera arcoíris, porque se celebró de manera modosita, de manera muy humilde, modesta, el Día del Orgullo en Córdoba. De nuevo la pandemia ha afectado. Córdoba nunca ha sido una ciudad muy de grandes cabalgatas del orgullo, pero sí que los últimos 2 años ha pasado bastante más desapercibido. Sí, bueno, ya es verdad que si tiramos un poco más hacia atrás, ha habido algunos intentos de hacer algún tipo de movilización, actos y demás, lúdico festivo, con motivo del Día del Orgullo, y con la llegada de la pandemia todo eso pues ha quedado un poco en el aire, ¿no? Yo creo que, hombre, aunque modosito, como tú has dicho, modestito, pues está bien que no se olvide por parte de las administraciones, sí, que la celebración de este día. Y bueno, también nos puede servir, como yo digo, no hay mal que por bien no venga, para también resituarnos un poco la sociedad entera sobre el tema LGTBI, ¿no? Que en fin, que hay una parte de la sociedad que todavía lo liga simplemente a una fiesta y un desfile, y no es eso, ¿no? También hay una serie de componentes sociales, incluso jurídicos, como estamos viendo en los últimos días, que afectan a un colectivo al que desde luego durante muchísimos años se ha mirado para otro lado, ¿no? Bueno, estamos terminando, un par de apuntes más. Habla el diario El Día Hoy del reencuentro de las familias socialistas, un tema muy local, pero sí que nos pilla también cerquita. Dice: Espadas allana el camino para ser líder del PSOE andaluz a partir del 23 de julio, o un poquito más si hubiera rival, que parece todo apunta a que no. El diario, a veces más crítico: el PSOE convocará unas primarias ficticias, entre comillas, en Andalucía para relevar a Díaz. Creo que ya está el camino abierto, está definido, creo que habrá poca sorpresa. No sé si algún nostálgico susanista se presentará, entiendo que no, que será un camino, porque se irá chocar contra la pared. Hoy la pared se ha levantado, la pared de Juan Espada, junto con el apoyo de Ferraz, y parece todo decidido que Espada será el candidato, el secretario general y el factotum del PSOE en Andalucía. Sí, todo apunta a que sí, no, este acuerdo o este pacto entre Susana Díaz y Juan Espada
pues bueno, puede dar un poco de tranquilidad y sí es verdad que puede tener su impacto en las provincias porque recordemos que después de esas primarias vendrán una serie de congresos y a final de año, principio del 2022, tendremos los congresos provinciales que ya tocan, ¿no? Con lo cual, si se abre aquí una vía de colaboración, pues seguramente se va a querer implementar también esa vía cuando en algunas provincias donde hay una clara diferenciación entre un sector y otro, ¿no? Como es en el caso de Córdoba, por ejemplo, que es una provincia mayoritariamente susanista hasta ahora, pero bueno, donde hay una corriente también del nuevo espadismo, el nuevo sanchismo, como queramos llamarle, que también va tomando fuerza, ¿no? Entonces supongo que todo eso también puede servir para allanar el camino a los congresos provinciales, ¿no? Bueno, ayer Antonio Ruiz envió un comunicado de prensa a las redacciones en la que se ofrecía a Juan Espada y como vamos a olvidar todo lo que ocurrió hasta ahora, que estamos a disposición de la renovación, incluso alabando la figura de Espadas como la gran alternativa del PSOE. Un poquito, no sé, no digo cambiarse de bando, ¿no? Porque todavía hay que conocer los bandos, pero es verdad que la postura beligerante que se ofreció hasta que es sobre las primarias a candidatos ha desaparecido el PSOE de Córdoba. Claro, es que y además tiene que desaparecer por obligación, como hemos visto también en otros partidos, ¿no? Una vez que se acaban estos procesos internos, que yo sigo pensando que están muy bien, pero que desgastan mucho la imagen de los partidos ante los ciudadanos, pues una vez que se ha pasado, a los dirigentes no les queda otra que cerrar filas con el candidato o candidata que haya ganado, no hay otra, si no estaríamos en una constante división y fracción de los partidos, que eso no llevaría a ningún lado. Bueno, vamos concluyendo. Ayer o hoy, no recuerdo qué fecha, que me disculpen, cumpliría 100 años Pablo García Baena, creo que fue ayer, ¿no? Ayer cumplía 100 años, no lo cumplió lamentablemente, falleció antes, pero sí que una serie de actos en su recuerdo. El diario El Día lo reconoce en la portada, reivindica la poesía de García Baena como un atractivo para los jóvenes, que siempre además Pablo García Baena, los que lo conocimos en la última etapa de su vida literaria, tenía un predicamento especial con la gente joven. Se acercaban muchos poetas jóvenes y además él no rehuía esa labor de maestro y le gustaba sentarse con ellos, hablar con ellos, leer poesía suya de ellos y viceversa. Y bueno, pues ahora también una referencia importante para las nuevas generaciones de poetas. Sí, yo creo que sí, porque es que además de que su obra sí se puede enfocar, sobre todo para que los más jóvenes descubran la poesía, que yo creo que es el mensaje que se quiso transmitir ayer, es que además, como tú bien dices, que Pablo era así, ¿no? Lo que hemos podido compartir algunos momentos con él, en fin, yo tengo anécdotas de que cuando se le ha pedido algo que siempre iba dirigido para un instituto, un pequeño vídeo o un pequeño escrito o lo que sea, en el momento en el que había estudiantes y demás, siempre se ofrecía, ¿no? Lo cual demuestra también que esa figura o ese querer acercarse a las nuevas generaciones no estaba solo en la personalidad del artista, sino también en su obra, ¿no? Y como hemos comentado aquí en más de una ocasión, García Baena no puede ni debe caer en el olvido para los cordobeses, y tenemos los cordobeses que redescubrir a Pablo García Baena, esto es evidente, ¿no? El año que viene serán 101 y serán otro tipo de actos, pero creo que la figura de García Baena tiene que perdurar, porque nos hará quizá falta un poco de perspectiva para poder valorar su importancia en la literatura contemporánea cordobesa. Empezamos hablando de fútbol, acabamos hablando de fútbol. Los periódicos los refuerzos del Córdoba, el diario El Día los trae en su portada. El Córdoba anuncia los fichajes de José Ruiz y Felipe Ramos. Bueno, no sé cómo está cayendo en la afición los fichajes que ha ido anunciando el Córdoba, no presentando, porque el Córdoba sigue de descanso, como saben, pero va anunciando fichajes, no son galácticos, no vamos ahora tampoco a dudar de la calidad de nadie, pero no sé si son las personas que esperaba la afición para recuperar la ilusión, o es que es lo que hay para un equipo que juega en tercera, no sé. Claro, es que ahora mismo el Córdoba está donde está, entonces cualquier fichaje, pues bueno, yo no creo que genere excesiva expectación entre los aficionados hasta que los veamos sobre el campo, ¿no? Porque la mayoría es verdad que tienen un perfil un poco acorde a la categoría, tal vez son profesionales que podrían estar en otro nivel más alto, pero yo creo que ilusión de momento despierta un poco hasta que veamos en el campo cómo va a funcionar el equipo, y lo vamos a ver con estos refuerzos y con los que lleguen. Yo creo que hay poco más.
tal vez por el ser cordobés más mediático, pues bueno, lo que comentamos, hemos comentado estos días en fin, de esa renovación del capitán, de Javi Flores, que va a ser un poco el buque insignia del equipo. Pero más allá de eso, los nuevos futbolistas que vengan, creo que al principio al menos van a despertar escasa expectación. Sobre todo, Juan, yo lo que veo de los fichajes, de los anuncios de fichajes, es que son personas mayores. Es decir, cuando tú caes en el pozo que ha quedado el Córdoba en tercera división, entiendo yo que lo que la afición espera es un equipo joven, un equipo de proyección, un equipo que pretenda subir de categoría, un par de saltos, 2, 3, 4 años y meternos de nuevo en ligas profesionales. Hay jugadores con 30 y muchos años de los que están fichando, que creo que son jugadores que no aspiran el club a tenerlos mucho tiempo en su plantilla y que no deben formar parte de un proyecto a medio plazo. Bueno, vamos a esperar también cómo se conforma la plantilla. Sí, faltan más fichajes. Claro, faltan más fichajes y ver también cómo desde abajo, desde la cantera del Córdoba, qué podemos encontrar, ¿no? A mí, si me permite, el otro día que entrevistábamos en el periódico a Pepe Díaz, que fue delantero del Córdoba, decía a modo de titular que le gustaría un equipo solo de cordobeses. Bueno, tampoco es que podamos llegar a eso, ¿no? Pero sí es verdad que debe ser un objetivo que deben tener los dirigentes de tirar de futbolistas de la tierra, porque muchas veces nos cuesta trabajo ver lo que tenemos en casa y parece que lo de fuera está mejor, ¿no? Sí. Y estamos viendo casos muy sintomáticos en equipos no solo ya de categoría inferior, sino incluso de alto nivel, ¿no? Ahí está el caso no del Bilbao, la Real Sociedad, que sabemos que tienen una cantera, o el Sporting de Gijón, pero lo estamos viendo en un equipo como por ejemplo el Villarreal, ¿no? Con futbolistas como Pau Torres, que es de la ciudad, de una ciudad de 50.000 habitantes, que está jugando en la Eurocopa e incluso en algunos partidos de titular, ¿no? Bueno, pues démosle el margen de confianza a Germán Crespo, que conoce muy bien la cantera del Córdoba, por cierto, y supongo yo que el equipo lo formará, lo basará en la cantera, aunque no hay que olvidar que también existe el equipo B, que tampoco podemos desvestir un santo del todo para vestir un santo que no sé si se vestirá o no se vestirá convenientemente. Esperemos acontecimientos. Hasta que llegamos, Juan, gracias como cada martes, te espero el martes que viene. Aquí estaremos. Muchas gracias por tu visita y gracias a ustedes por estar ahí. Como siempre les digo, bajen el kiosco, compren un periódico, entren en internet, escuchen la radio y vean la televisión, lo que más nos interesa a nosotros. Hasta mañana, como siempre, gracias por su atención.